the frying pan, and the winning duck pigeons by the steeple bell rope, and the ducks tip the garbage pails over last night, and the always construction work bothering you in the neighborhood, in the Friday's a funeral and Saturday's a bride. He's got a pistol on the register side, and the good men, the libracs, they make too much noise, and we don't get our butter, the liver no more. In the neighbor, kids can get ice cream, cause the market burned down. The newspapers, sleeping bags, flout down the lane, and the Goodman flatbeds got me pinned in again. It's a couple Filipino girls giggling by the church, and the window is busted, and the landlord ain't home, and Batch joined the army, yeah, that's where he's been, and the jackhammer's digging up the sidewalks again. Trata de Volcán, una de las tres obras de esta idea de representar la fuerza de la Tierra cuando emana con su calor, su fuego, su luz. Deberíamos suponer que un volcán puede llegar a ser así. La geometría, con estos arcos plasmados en diferentes colores y estas plumas verticales, dan la sensación de ser precisamente esto, un volcán desatado de la naturaleza. Es uno de los cuadros más potentes de toda la colección que se ha presentado en los primeros cuadros que realicé. Forma parte de un grupo de obras que bauticé como arcos iris en general. Son cuadros muy etéreos, dado que la gama de colores, el espectro de colores, tiene una cadencia que da la sensación de relax. Aunque pueda parecer que simplemente se trata de un arco iris, la combinación espectral está algo más forzada de lo normal y elimina algunos de los colores que encontraríamos en el arco iris. Como siempre, los contrastes entre la zona de color y la zona más oscura las respeto mucho para conseguir que el impacto visual tenga algún tipo de encaje en lo que sería la armonía del conjunto. Este es uno de los cuadros más bellos, en mi opinión. Este es uno de los cuadros también de la colección, de la gama de los arcoíris. Se trata de un conjunto de figuras geométricas, arcos, ondas, en las que sobresale también el color. Un cierto minimalismo que intento impregnar en mi obra y sobre todo ya el presente color negro que utilizo para que contraste mucho precisamente esto, la paleta de colores que le dan las características esenciales a lo que ofrezco. Este cuadro, concretamente, es el más grande que he realizado, cerca de los 2 metros de arista, y es en su
en su calidad cromática un ejemplo inequívoco de la fuerza que puede tener esa combinación inicial de pinturas tratadas fotográficamente e impresas sobre canvas, sobre lienzo, en un bastidor de la medusa o helio, en su momento llegó a ser bautizada también como uno de los gases nobles, tiene una fuerza especial dado que utiliza solamente 3 grandes gamas de colores, el azul, el verde y el rojo, aunque obviamente en sus puntos de conexión aparecen otros tonos y otros colores que estarían muy relacionados con la gama cromática de la paleta de colores convencional del arco iris. Se trata de una de las obras en las que centro el objeto, cuando normalmente apuesto, y esta es la característica principal de lo que hago, por trabajar fuera del cuadro, del marco en sí, y trabajar más allá de la sangre, diríamos, para condicionar un poco que la visión no tenga que concentrarse en un punto exacto del rectángulo o del cuadrado. Este es un ejemplo clásico de lo que yo llamo orientación del arte hacia efectos no convencionales, dado que esto es muy sencillo en sí, pero plasmado de esta manera, con este contraste del negro, con esos colores tan primarios, da una fuerza especial. Y ahora vamos hacia lo que podríamos denominar lo último que he compuesto, sobre todo en función del soporte, y también porque varía un poco las líneas esenciales y geométricas de mi obra anterior, que se basaba en un flujo de colores y de geometría fácil de definir. En este caso entramos un poco en el figurativismo abstracto, como sería el caso de este señor Redlands, y en una inspiración 100% mironiana. En este caso, por ejemplo, encontraríamos el precedente de la obra que he realizado hasta la fecha, en donde también sobre fondos negros intuyo una combinación de colores primarios bien relacionados y siempre con angulaciones y salidas muy fuertes a sangre fuera del lienzo para conseguir un ejercicio seguro de visualización. Comparamos con otra de las obras que encima de aluminio proyecta en un fondo negro y con los colores habituales de mi colección una imagen abstracta huidiza que parece que quiera escapar del cuadro. El conjunto utiliza un poco más de la paleta de color, en donde el azul y el magenta se combinan cuando normalmente el magenta no acostumbra a aparecer en mi obra. En este caso le quise dar esa pincelada para recordar un poco cuál sería el concepto de los colores primarios. Las pequeñas pinceladas también de blanco le dan mucha luz, le dan mucha alegría, le dan mucha dignidad a esta imagen, porque el blanco como color puro es muy complicado de incluir en una obra pictórica debido a que normalmente está por defecto en todos los lugares. Aquí el contraste entre el negro y el blanco, precisamente rodeado del resto de colores de la paleta en cada una de las imágenes, le da una fuerza especial a esta composición que particularmente podemos llamar que es una de las más potentes de la colección de 2010. It's a couple of Filipino girls giggling by the church, and the window is busted, and the landlord in a home and bench join the army. Yeah, that's where he's been. The jackhammer's digging up the sidewalks again.